En otras palabras, se siente muy complacido de contar en el día de hoy con el buen amigo, sólido, intelectual dominicano, doctor Manuel Núñez, historiador, escritor, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, autor de numerosas obras con gran resonancia en el debate político, en el debate nacional. Su obra que le mereció el Premio Nacional de Ensayo, El Ocaso de la Nación Dominicana. Su última obra, La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana, y muchas otras. A Manuel lo hemos invitado para tratar un tema muy importante, un tema sobre el cual los dominicanos tenemos que tomar cada día más conciencia, porque los títulos históricos, la significación histórica de las naciones cuentan. Y nosotros, los dominicanos, tenemos una significación en la historia universal, como también lo tienen los haitianos. En la isla de Santo Domingo se han dado procesos de gran calado. Este ha sido un punto en la geografía mundial donde se han desarrollado fuerzas, tendencias y dramas que después han tenido proyecciones para el conjunto de la humanidad. Han hecho aportes significativos, han dado origen a corrientes nuevas. Entonces vamos a hablar de la isla de Santo Domingo en la historia universal. Manuel, gracias por la invitación, por haber aceptado nuestra invitación a este programa, en otras palabras. Y quisiéramos empezar este tema tan sustancioso. Es un reto que tenemos, abordar todas las vertientes de este tema. Quisiéramos empezar con evocando un libro de don Pedro Mir, un gran amigo tuyo, sí. Nuestro, Tres leyendas de colores, donde él precisamente se empeña en destacar que aquí en la isla de Santo Domingo, en la Española, empezaron a darse procesos de lucha por la libertad de diferentes dimensiones. Quisiéramos que empezáramos con ese tema, que es un tema tan fundamental. Claro, claro. La isla de Santo Domingo es el tema, digamos, esencial del comienzo de todo lo que es el proceso de implantación europea en América. Aquí empezó todo. Se dice, no, hay una leyenda que dice que aquí empezó todo, aquí comenzó todo, porque a la llegada de Cristóbal Colón, el 6 de diciembre de 1492, a esta isla encantada, él pensó que había llegado a las Indias occidentales, estaba rompiendo ya un mito, porque se creía que el viaje, que el mundo era plano, que no tenía la forma, la esfericidad que tenía, y él estaba rompiendo la idea misma de que había la posibilidad de que hubiese territorio en la dirección en que tomaron las naos que llegaron a América, a un nuevo continente. Y la llegada a esta isla supuso la llegada a un mundo complejo. La isla tenía 5 nombres: Marién, Maguá, Maguana, Jaragua e Higüey, los 5 cacicazgos. Tenía 4 lenguas fundamentales: el macorís de arriba, el macorís de abajo, el taíno, que era la lengua de mayor expansión, y había otra protolengua procedente de inmigraciones venidas de Arahuacas, venidas de la costa del Orinoco, que del Arahuacuiñeri, que era también un grupo nuevo al cual se dice que pertenecía a Caonabo, que era de los Caribes. O sea que en la isla que llega Colón no hay una unidad política, no hay una unidad cultural. No hay una jerarquía fuerte. No hay una jerarquía fuerte, hay una división interna. O sea, Colón no llegó a una nación, como la gente cree que llegó a una nación indígena anterior a la nación. No. Colón llegó a un conglomerado
No, y un desarrollo tecnológico muy elemental. muy elemental. O sea, unas limitaciones materiales grandes, no había nada de lo que existe hoy en día y que forma parte de la vida dominicana existía entonces. Es decir, la llegada de los españoles supone el cambio de la isla española. Estamos propiamente en etapa neolítica. Sí, y yo diría que nosotros... O en el paleolítico. Que empezamos, pero nosotros empezamos, en ese mismo proceso, empezamos a contribuir a la formación de la cultura hispánica. ¿Por qué? Porque en el 1496 se edita el primer diccionario de la lengua española. La primera gramática es de 1492, de Elio Antonio de Nebrija. O sea, es el primer idioma occidental que edita una gramática, que es el español. Y ese primer diccionario se lanza en 1496 y tiene 11 palabras de la española, ya en ese diccionario. O sea que, fíjate que, porque Nebrija coge una carta de Colón y en esa ahí carta de empieza Colón a darse el encuentro de las culturas. se habla de un pan de América, porque Colón en la segunda noche que estuvo en la española le dieron un pan hecho de mandioca, de yuca, llamado casabe. Sí. Y él lo pone, casabe. Y la palabra casabe ya entra en el idioma español mucho antes de la existencia de lo que sería luego el posterior pueblo dominicano. Igualmente la palabra copey. Y uno se dice, bueno, pero ¿por qué copey? Bueno, porque cuando Colón llega hubo un huracán, también palabra que entró en el idioma, huracán, o sea, es un fenómeno propio de las Antillas en ese momento, y ese huracán destruyó una de las naos y la otra nao hubo de ser reparada. Con copey. Con una pegatina, una resina hecha de ese árbol copey, y Colón pone copey. Y lo curioso es que 5 siglos después hay un merengue muy conocido entre los dominicanos, que el jarro pichao, que fue tapado con copey. Sí. Una palabra que tiene 500 años, que entró a la lengua española. Sí. En medio milenio. O sea que, fíjate cómo el encuentro de la cultura. Nosotros vamos contribuyendo desde el comienzo a la formación del mundo hispánico. Fíjate que se dan 3 procesos que los relata don Pedro. Primero, la primera insurrección indígena. Sí. Pero una insurrección que termina nada más y nada menos que con un acuerdo formal. El primer acuerdo de paz entre los insurrectos indígenas y la corona española, con un proceso largo y complejo, sometido a derecho. O sea, lo que se estaba discutiendo era un tema de reglas de derecho. Claro. Luego viene la insurrección de Roldán, sí, sí, que es, vamos a decir, el movimiento autonomista, un precursor del movimiento autonomista. Roldán, claro. Los encomenderos ya reclamando su propio espacio, los criollos. Los criollos, sí, buscando la autonomía frente a la corona, a los funcionarios de la corona, y luego la insurrección del Maniel, sí, Lemba, sí, todo ese proceso. Y todo eso se va dando en un proceso de amalgama. Yo creo que hay, en el caso de Santo Domingo, se puede hablar de las primacías. Sí. Las primacías de América implica la primera ciudad, la Isabela, Santo Domingo, los primeros ayuntamientos, sí, la primera industria, que fue la industria del oro, que luego fue sustituida por... Los primeros tribunales, la audiencia... La primera Real Audiencia, sí, es decir, que hubo primacía en todo. Fortaleza, la primera universidad. La primera universidad, o sea, el primer hospital. El primer hospital, es decir, hubo primacía en todo. Tuvimos los primeros criollos, los primeros mestizos, la primera enseñanza de la lengua española, que es con las tablas de Spiner, se enseña a alfabetizar, y aparecen los primeros indígenas que hablan la lengua española, el cacique Riquillo, el indio Francisco de Bonao. Es decir, hubo un encuentro en el que prácticamente empezó la primera gran amalgama, y al mismo tiempo sí, tenemos primacía en ser el primer territorio utilizado para la conquista. Es decir, de aquí partió Vasco Núñez de Balboa a Panamá. De aquí partió Cortés. Ponce de León a la Florida, y de ahí descubrió Puerto Rico. De aquí partió Diego de Velázquez de la Verapaz, donde está hoy Puerto Príncipe, que era una provincia nacional, la Verapaz. Sí. Partió Diego de Velázquez a Cuba y conquistó Cuba. De ahí partió Juan Esquivel a conquistar Jamaica, también de la Verapaz. De aquí partió Cortés
a la conquista de Yucatán y de México. De aquí partió Francisco de Pizarro Sí. Todos los a la grandes conquista del Perú. Es decir, las dos grandes conquistas, la del imperio del Suramérica y la del imperio de América del Norte, que es México, nacen de dos extremeños que vivían en la calle Las Damas, donde está ahora la embajada de Francia. Ahí vivió Cortés. Hay un tema Sí. que se habla de encuentros de culturas, pero también se habla de exterminio. Tu valoración, ¿cuánto hubo de encuentros de cultura, de amalgama, de mezcla? Porque los españoles trajeron sus instituciones, pero sus mujeres vinieron mucho después. Aquí empezó una mezcla ya racial de españoles con indígenas y después con negros. Ese proceso se fue dando aquí. En el caso de la conquista española hay que diferenciarla radicalmente de lo que fue la conquista de los ingleses Sí. e incluso de los franceses. La conquista española, España era un país ya mestizo cuando llega a Santo Domingo, porque tenían 7 siglos de lucha contra los árabes. Sí. Habían estado mezclados con los judíos. Sí. Y los españoles, en el 1492, se produce la reconquista, la unificación del primer estado poderoso en Europa, que es el Estado español, por la unificación del reino de rey Fernando, uno de los grandes reyes de la historia, Sí. y de la reina Isabel la Católica. Los reyes católicos se unen y forman el primer estado, es decir, formal, en el continente Estado europeo. entendido como aparato de coerción centralizado, Exacto. dominando Porque antes hubo un esos espacio unificado. esos estados dispersos que Sí. hubo en el resto de Sí. Europa. Y ese hecho hace que ese estado busque la unificación política, la unificación cultural, y esa unificación política se hace abrazando el ideario catolicista, porque fue lo que definió la lucha contra el último rey moro, que fue Boabdil, y por eso España va a encarnar posteriormente todo el proceso de la contrarreforma. Sí. O sea, es decir, que España va a ser un Estado católico, un Estado al mismo tiempo militar, que va a definir su identidad en torno a ese ideario. Por eso hay que ver a esa España como un poco como los estados no laicos, los estados, por ejemplo, como Irán, donde la religión tiene un papel muy importante. En ese estado la religión tiene un papel muy importante. Si te miras, por ejemplo, lo que es la ciudad de Santo Domingo, en esos primeros años, te das cuenta que en una pequeña ciudad está el convento de los dominicos, el convento de Regina Angelorum, la iglesia de Santa Bárbara, la catedral. En una pequeña población tiene una cantidad de monasterios, abadías, es decir, enorme. Se proyectó, porque básicamente se concibió como una gran visión de una sociedad de conventual. creación de una nueva sociedad. Sí, esa sociedad Sí. es la que se crea en la española. Entonces, A propósito, Manuel, hay un tema medular, que es el tema de la defensa. Acuérdate que cuando hablamos de la significación de la isla de Santo Domingo en la historia universal, vamos a adoptar una perspectiva hegeliana. Aquí se dio un momento importante en el desarrollo de la idea de la libertad del hombre, del reconocimiento del hombre, del surgimiento del hombre. aquí surgió todo eso. Entonces, yo quisiera que habláramos precisamente de eso en el próximo segmento, a partir de lo que representó el sermón de Adviento. Cómo esa denuncia de Fray Antón de Montesinos, de los frailes dominicos, a los abusos de los encomenderos, ya abrió un debate que básicamente fue desarrollándose en paralelo con la conquista. Entonces, una dialéctica de fuerza brutal, de hecho, para colonizar, pero al mismo tiempo defensa de derechos, reconocimiento del otro, buscando espacios de libertad. Entonces, quisiéramos eso que lo analizáramos en el próximo segmento de este programa dedicado a analizar la significación de la isla de Santo Domingo en la historia universal.
Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Continuando con este programa sobre la isla de Santo Domingo en la historia universal, su significación, en el segmento anterior dejamos planteado un tema. Decíamos que aquí se significó un momento importante en la lucha por los derechos del hombre. Primero por el reconocimiento. Era un encuentro de culturas. El hombre europeo llegaba a unos nuevos espacios y encontraba otros seres humanos. Y surgió ahí la gran ambigüedad propia de la historia, el impulso a explotar, a diezmar, a expoliar, y por otro lado, el impulso a reglamentar, a reconocer, a exaltar. Y en esa dialéctica surgen las luchas por la libertad. Ya mencionamos el sermón de Adviento y quisiéramos, Manuel, que tú nos hablaras de cómo eso impactó no solo a la vida de la colonia, sino cómo dio origen a un debate que después tuvo proyecciones universales. Yo creo que aquí se inicia al mismo tiempo la discusión del derecho. La isla de Santo Domingo es también el lugar donde nace el derecho. Y ese derecho comienza a nacer con la crítica a todo lo que es el comportamiento de apropiación, porque los españoles buscaron en la bula papal la autorización moral para poseer la isla de Santo Domingo, porque no había ningún tipo de derecho establecido. Tenían un título, ese era el título de propiedad. Y al mismo tiempo, en la justificación general era la evangelización de los indígenas. O sea, es decir, esa situación era, digamos, el propósito moral de lidiar con otra población que no era la población española. Al mismo tiempo, España se mezcla con los indígenas. Ahora bien, España tiene, en el momento en que se produce eso, se producen tres acontecimientos. Además de la crítica ya de carácter religioso y la disensión religiosa que luego se verá en la controversia de Valladolid, está la primera rebelión del hombre indígena de América, que es la rebelión del cacique Enriquillo de 1519, rebelión que va a provocar el primer tratado de paz en América, que es la paz entre Barrio Nuevo, hecha por Carlos V, el enviado de Carlos V, Barrio Nuevo y Enriquillo. O sea, es la primera vez en que hay un reconocimiento, y eso en el derecho es fundamental, porque ahí viene toda la reflexión de Suárez, la reflexión de Victoria y de otros que van a reflexionar sobre la noción de que estas personas, como decía el sermón de Adviento, son personas dotadas de la misma capacidad moral que los otros. Y luego vendrá también la rebelión en 1520 del esclavo negro, la rebelión de Lemba, en el ingenio de don Diego Colón, que era uno de los esclavos yelofes, y esto también marcará, digamos, las dos primacías del derecho, las dos rebeliones primarias del hombre en contra de la conculcación de su libertad, que también son nuestras. O sea que tenemos primacía
Primacía de la civilización, primacía de la industria, primacía de la industria aurífera, primacía de la industria del azúcar, porque los españoles van a importar del resto del mundo los cultivos que van a cambiar la vida de las Antillas. O sea, la caña de azúcar llega de las Canarias, no existía en América. Sí. Los indígenas no conocieron el azúcar. Igualmente Y la papa surge de América. surge de América, pero aquí Pero llegó del agro. Perú. Aquí llegó del Perú. No llegó y trajeron Sí. los españoles. Igualmente el ñame lo trajeron de África, Sí. los españoles. El arroz tampoco existía en América. Los animales que comemos nosotros, el pollo, la vaca, el chivo. Y todo eso pasó todo eso por lo aquí. lo trajo Sí. España. Es decir, ninguna de las cosas que los dominicanos comen hoy en día eran de la isla española. O sea, además, aparte del casabe, ¿verdad? Del casabe, del carey, Sí. del lambí y de algunos peces de las Antillas, todo lo que nosotros nos comemos, los animales domésticos, todo eso llegó de España. O sea que nosotros recibimos mucho más de Europa que lo que le dimos a Europa, en el caso dominicano, no en el caso de otros territorios como México o Sudamérica, donde hubo una gran traslación de cosas a Europa. Pero en el caso dominicano, lo que los dominicanos comen, el plátano llegó de las Canarias, el arroz también llegó de Europa, el café llegó de la India, bueno, nosotros le dimos el tabaco es nuestro, pero digamos que todas las proteínas que hoy no comemos fueron traídas directamente Pero de volviendo esos viajes. al tema del derecho, Enrique Krause tiene unos análisis muy interesantes, hablando de cómo el régimen de los indígenas en México y en América fue muy superior durante el periodo colonial, porque los emperadores, los reyes, bueno, Carlos V, Felipe II, todos ellos de alguna manera tomaron medidas importantes para establecer estatutos mínimos de protección, cosa que no pasó después cuando vino ya el proceso revolucionario liberal, que se atacaron las instituciones que venían de la colonia y las comunidades indígenas y las mismas comunidades de negros quedaron también muy... Bueno, España se alió a una porción, porque fíjate, Sí. no es posible que unos cuantos españoles puedan imponerse en un territorio de mayoría indígena si no hay una alianza interna con una parte del mundo indígena. Y en el caso, por ejemplo, de México, donde los aztecas tenían una cantidad inmensa de esclavos, ya ahí había esclavitud. España se alió con los esclavos. Cortés se alía con los esclavos, con los toltecas, con toda la gente que estaba en una situación de subalternidad con relación a los aztecas para vencer a los No, la aztecas. esclavitud está íntimamente vinculada a la guerra. Igualmente ocurrió en América del Sur con Pizarro, es decir, que se alía con todas las etnias que estaban En contra de los del incas, incanato, del incanato, que eran los dominantes, y terminan derrotando a esos imperios. O sea que no había en América, no había ese mundo que la gente cree que era un mundo presocial, bíblico, idílico no, de Adán y Eva. No, al contrario. O sea, sí, el mundo se practicaban americano, sacrificios humanos. Bueno, en los mayas, los aquí aztecas, también. aquí también. Aquí enterraban a las mujeres vivas. sí. O sea, ese mundo que la gente echa de menos era un mundo lleno de barbarie, Sí. de naborias que eran esclavos. O sea, no es el mundo que se imaginaron, porque el mundo indígena fue mitificado por los propios españoles. Pedro Mártir de Anglería, Y sobre todo las casas. que no había venido, ¿no? Y Martín de Anglería, que no había venido a sí. América, imaginó el mundo indígena como un mundo presocial, de estado en naturaleza. bíblico, que no había... De ahí sale la imagen Sí. del hombre en estado de naturaleza, el buen Pero salvaje. el mundo indígena no era eso, el mundo indígena era... Manuel, vamos a hacer un alto de nuevo, con tu permiso, y en el próximo segmento vamos a hablar de otras vertientes de este tema, ya en la etapa que tiene que ver con el impacto de la Revolución Francesa, que es un evento de proyección mundial en la isla de Santo Domingo.
Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Este segmento del programa, en otras palabras, dedicado a analizar la significación de la isla de Santo Domingo en la historia universal, con Manuel Núñez, historiador, miembro de la Academia de la Lengua, escritor, patriota, luchador por la causa de la soberanía de la República Dominicana. Manuel, vamos a hablar en este segmento de un evento que tuvo mucho impacto en el mundo, pero sin duda un impacto mayor en la isla de Santo Domingo. Nos referimos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa en la isla de Santo Domingo dio origen a procesos en la parte occidental, pero también en la parte nuestra. Fue una dialéctica importante que marcó a ambas sociedades. Se sabe que en un momento dado Francia envió, después de los intentos de Toussaint de construir una colonia donde él sería gobernador vitalicio, porque esa fue la propuesta de constitución que él inconsultamente adoptó, por lo menos inconsultamente con la metrópoli, porque él internamente hizo las consultas y se pusieron de acuerdo con todos los actores fundamentales. Sin embargo, Napoleón recelaba de la posición de Toussaint, intuía que tenía una maniobra en favor de la independencia y que podía eventualmente alinearse con los ingleses, a pesar de que había luchado y derrotado, contribuido a evitar que la colonia cayera en manos de los ingleses. Napoleón manda una flota con su cuñado Leclerc. Y ese esfuerzo de Leclerc aquí en la isla de Santo Domingo tenía varios propósitos. Según se ha revelado, el objetivo primario era eliminar el liderazgo de los generales negros de la República Francesa, porque la República Francesa en un momento dado, por la dialéctica misma del proceso de Haití, le dio la libertad a los esclavos y al mismo tiempo le dio papeles importantes, muy importantes en el proceso de la colonia, que fue, bueno, mandar un ejército y llegar al grado de generales. Leclerc tenía otro plan, según se conoce, tenía el plan de concentrar tropas aquí por encargo de Napoleón y de Talleyrand, y luego de restablecida la esclavitud, pasar a América del Norte a construir el imperio francés de América del Norte. Eso se frustra en la isla de Santo Domingo. Pero nuestros vecinos haitianos siempre han reivindicado
que ellos fueron los que derrotaron a Francia de manera definitiva y concluyente, lo cual en cierta manera, bueno, en cierta manera no es. No es verdad, no, eso no es verdad, de todos modos. Yo quisiera de ninguna manera. tu opinión, porque yo sé que en la era de Francia, en la isla de Santo Domingo, terminó con la batalla de Palo Hincado. Así Entonces, es. háblanos de eso, de Mira, cómo ese proceso tuvo proyecciones a nivel internacional, las implicaciones de todo ese proceso. sí, bueno, la Revolución Francesa es un proceso complejo, multiforme, no es un acontecimiento definitivo, sino que son muchos acontecimientos. La gente cree que las revoluciones resuelven los hechos, y hay una idea mítica de que la revolución es la fiesta y el fin de los tiempos, cosa que no es verdad en el caso de Francia, porque ese proceso se prolongó hasta 1873, cuando Francia logra elegir su primer presidente de la República, que es Napoleón III, ya en el Segundo Imperio, que fue también el segundo emperador, el sobrino de Napoleón, que gobernó 20 años, más que el tío, que gobernó apenas 10 años. Un gobernante que usaba mucho el referéndum. Y un gobernante que fue plebiscito. el que construyó París, o sea, que es un gran constructor. El proceso de Haití comienza exactamente el 22 de agosto de 1791, cuando se alzan los negros en la hacienda Turpin en Lagosete. Ahí empieza la lucha interna entre los mulatos y los negros, entre Rigaud, que es un mulato libre estudiado en la Sorbona, y un negro de la familia Breda, llamado Toussaint Louverture, que es un apodo, porque nadie se puede llamar Louverture, o sea, como nombre no existe. Y los ingleses apoyan a Louverture en contra de Rigaud, que es un proyecto de independencia. Entonces, pero Louverture va a durar 10 años en el poder y nunca va a proclamar la independencia. Louverture no se puede decir que era un patriota haitiano, porque Louverture no conoció el nombre de Haití. Por eso Louverture conoció por eso no es el padre de la patria. No. Louverture es el gobernador de Saint-Domingue, que se sentía francés y quería ser reconocido por Francia, que coqueteó con España, porque también le escribió cartas al gobernador de Santo Domingo, a Joaquín García, y le escribió cartas a los ingleses, buscando una entente y al mismo tiempo de tratar de forzar a Francia a decidirse. Francia vivió una etapa de desorden, se pasó de la convención, que era la revolución democrática, a la dictadura de Robespierre, que era la revolución totalitaria, que quemaron conventos, ¿no? Quemaron conventos, mataron muchísimos curas, a más de 15.000 curas, hicieron toda una serie de matanzas, ¿no? Decía Robespierre que la revolución iba bien cuando se entraba en el terror, y el terror era, en principio, 1.000 muertos, 1.000 guillotinados por mes, y luego pasaron al gran terror, que llegaron a 4.000, hasta que el mismo gran terror se llevó a Robespierre, a toda su compañía, y entonces empezó la etapa tercera de la revolución, que es la etapa imperial, en que la revolución se prepara mediante el imperio creado por Napoleón, que creó a su vez una nueva monarquía. Llega el directorio, sí. Primero el directorio y después... el directorio y el consulado, y luego el imperio. Entonces, el imperio recrea la idea de que el régimen que Francia debe darse es un régimen monárquico, o sea, que se vuelve nuevamente a una etapa absolutista encabezada por Napoleón. Y Napoleón retoma, después de 10 años de este señor en el poder, retoma el caso de Santo Domingo y envía a su cuñado Víctor Emmanuel Leclerc a resolver un problema que tiene 10 años. Que con implicaciones económicas, porque esta era la colonia... Sí, la colonia más rica de Francia. Haití era la colonia más Saint-Domingue, rica de Francia. Saint-Domingue, porque ellos llamaron Santo Domingo, nunca le cambiaron el nombre a la isla. El nombre de Haití comienza a aparecer en los mapas a partir de 1804, no antes. O sea, eso nunca se llamó Haití, se llamó siempre Santo Domingo. La isla de Santo Domingo. Saint-Domingue, Santo Domingo, fue desde 1492 hasta 1804, siempre, en todos los mapas. Entonces, en el 4 es que empieza a hablarse del imperio de Haití, porque se atribuyeron un nombre antiguo para tratar de decir que eran los primeros en la isla, cuando apenas tenían 90 años en ese momento en la isla. O sea que realmente todo ese proceso va a ser llevado hasta ese punto de forma muy, digamos, muy rígida por Napoleón, pero Napoleón no puede controlar porque el apoyo de los ingleses al grupo rebelde
que combatió a Leclerc, Sí. el bloqueo naval de los ingleses, De Salines. que combatió a Dessalines, o sea, a Dessalines, y que fue parte, digamos, y también combatió a Leclerc, porque los ingleses estaban contra Leclerc. La fiebre amarilla, que va a eliminar a 35.000 soldados franceses, y al mismo tiempo la rebelión de una porción del batallón francés, que eran polacos y alemanes, que eran países invadidos por Napoleón. O sea, que ellos, en cierto modo, lo que hicieron fue ser fieles a sus naciones de origen. Por eso la Constitución haitiana hace una excepción. De esos. Si son descendientes de polacos. De esos polacos que se quedaron allí. Sí. Entonces, eso eran, podían ser ciudadanos del nuevo Estado, que es el Estado del Imperio de Haití. Entonces, ellos ganan, o sea, pueden proclamar su independencia por esos tres factores. El factor británico, que apoya el bloqueo naval de los británicos, la participación de los británicos y de los batallones polacos en contra de la propia Francia, y la muerte del 80% de los soldados, incluyendo todo el Estado Mayor. Pero eso lleva a Napoleón a renunciar al proyecto secreto que tenía, que había pactado con el rey de España y con Talleyrand, que era la conquista el reforzamiento de la presencia militar francesa en la zona de Luisiana, que llegaba hasta Canadá. Sí, eran 2 millones de kilómetros cuadrados. Napoleón hizo un mal negocio, lo vendió por 5 millones de dólares, lo cual evidentemente fue un negocio malísimo, y permitió la expansión de Norteamérica hacia más allá de los Apalaches. O sea, que lo que pasó aquí tuvo implicaciones en América del Norte. En América del Norte. Sí. Pero al mismo tiempo, lo que pasa aquí va a ser decisivo para la suerte de las dos naciones, porque cuando es derrotado Napoleón, los franceses se refugian en Santo Domingo, porque le corresponde Santo Domingo, porque están todavía bajo el imperio de Basilea. Sí. Basilea termina en 1814 con el Tratado de París, cuando Napoleón se ve obligado a cederle a España todas las posesiones que había. Y se marcaba la línea de Aranjuez en esa época. Sí, la línea de Aranjuez. O sea, Napoleón se ve obligado a cederle a España todas las posesiones que España le había cedido a Napoleón en 1795 en Basilea. Entonces, en el 1814, cuando se firma el Tratado de París, ya Napoleón derrotado, él vuelve después por 100 días, pero es nuevamente derrotado. Pero la batalla de Palo Hincado fue la batalla final que puso la batalla de Palo Hincado a la presencia militar francesa en la isla de Santo Domingo. La batalla de Palo Hincado en 1809 es la batalla que pone fin a la presencia de Francia en Santo Domingo. No es Haití quien derrota a Francia, porque Francia gobernó durante 7 años más en Santo Domingo, gobernaba Ferrán, y gobernaba legalmente, porque gobernaba en nombre de Basilea, y ese gobierno fue, digamos, derrotado por los propios dominicanos, los criollos, con ayuda de Laica y Marcos, de los ingleses, con ayuda de Cuba y de Puerto Rico, que son las que van, digamos, a participar en esa gran batalla de derrota del Imperio francés. Vamos en Santo Domingo. A hacer un alto de nuevo, con tu permiso, Manuel, y en el segmento final vamos a analizar entonces otras vertientes de este tema, porque todo esto de alguna manera ha marcado a las dos sociedades de la isla de Santo Domingo. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición.
nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió, comprometidos con la transparencia, decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan, construyendo un lugar donde todos seremos escuchados, diseñando juntos las reglas del juego, comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana, porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. En este segmento final de este programa dedicado a analizar aspectos importantes de la significación de la isla de Santo Domingo en la historia universal, queremos ahora hablar de otra vertiente. En la historia de América, cuando el libertador Simón Bolívar es derrotado en los primeros intentos por crear la independencia de la Gran Colombia, se refugia primero en Jamaica y de ahí lanza su famosa Carta de Jamaica, que es un llamado a la independencia, a buscar apoyo de muchas partes del mundo para la independencia de Sudamérica, pero especialmente de los ingleses. Y por otro lado, después de las amenazas contra su vida, se traslada a Haití. Y ahí sostiene reuniones con el líder haitiano Alexandre Pétion, que era un líder de la República Haitiana que estaba en el sur, porque en el norte había un reino. Sí. Y de Christophe. se había dividido, Haití se había dividido en dos, un reino en el norte y una república en el sur. Entonces Alexandre Pétion hace un pacto con Bolívar, le da apoyo, le da recursos, le da armas y le pide que juegue un papel, que asuma la responsabilidad de eliminar la esclavitud en la nueva nación que surgiría en Sudamérica. Eso se evoca mucho. Sí, sí. Y bueno, tanto se evoca que el presidente Chávez insistía que Haití tenía que ser considerado por ese hecho como la tierra santa de América del Sur, lo decía en varias ocasiones. Pero ¿qué tan cierto fue? Porque ese episodio no se discute, pero después, ¿qué pasó? Bueno. ¿Por qué Haití, que juega ese papel en ese momento decisivo de la independencia de Sudamérica, luego no es invitado al Congreso de Panamá? ¿Qué pasó en ese proceso? Hay dos Entre cosas. el 2016 y el 2026. 1816. Sí, 1816. Perdón, 1816 Sí. y el año 26, que es cuando se produce el Congreso Sí, de Panamá. son 10 años Sí, después. sí, 10 años después. Bien, yo creo que hay lo siguiente, mira. Y eso también tuvo significación en la historia de la humanidad. Sí, cuando Bolívar va al sur de Haití, donde gobierna Pétion como presidente vitalicio, que es una de las creaciones haitianas, porque Sí. Pétion no era rey, pero era un rey también. Sí. Christophe era rey y también Pétion era un rey, aunque era una república, era presidente à vie, presidente hasta que se muera. Sí. O sea, que es como si fuera un rey. Sí. Un gobierno empobrecido, porque el sur era muy pobre, porque Pétion repartió la tierra en pequeños fundos llamados los pan de terre. Sí. Sí, y eso empobreció enormemente, y Christophe creó la gran plantación. Entonces Christophe tenía la esclavitud, tenía esclavos. O sea, es decir, Pétion estaba pidiéndole a Bolívar algo que Christophe mantenía, que era la esclavitud en el norte. Y con trabajo esclavo construyó
esa enorme fortaleza maravillosa que es la Ferrier, la Citadel. Sí, la Citadel, sí. Entonces, Bolívar va allí, recibe armas efectivamente y pertrechos por parte de Petión para iniciar la guerra que había perdido de Morillo, porque Morillo, cuando en el 10 Morillo obligó a Bolívar a huir. Y entonces Bolívar rearma y adquiere el compromiso con Petión de eliminar la esclavitud. Y lo hace en su finca de San Mateo, pero esa eliminación le provoca una nueva derrota. O sea que el seguir el consejo de Petión le provocó una derrota y tuvo que volver a rearmarse posteriormente. No, después tuvo que fusilar al general Piar, que era una persona de su confianza, porque quiso prevenir el surgimiento de una guerra de colores en el proceso de independencia de Venezuela. Claro. Que estaba huyendo ahí. Estaba huyendo. Entonces, Petión no hizo más que un poco azuzar las avispas. Posteriormente, una vez ya se instauró la libertad de Venezuela, después de Carabobo, Junín, todas esas grandes batallas, Ayacucho, esas grandes batallas que decidieron la libertad de América del Sur y Bolívar como libertador de 5 naciones. Cuando llega Boyer al poder, Boyer envía una misión a la Gran Colombia. Chanlate. La misión Chanlate, de Rivière Chanlate, sí, con el objetivo de que la Gran Colombia se involucrara en una guerra en contra de Francia. O de lo contrario, que le devolvieran todo el dinero que ellos habían invertido en la libertad de América del Sur. Y la Gran Colombia se ve obligada, Santander se ve obligado. Bueno, era un acuerdo de defensa que podía arriesgar a una guerra con Francia, porque no va a proponer una guerra. Pero lo que ellos proponían prácticamente era que la Gran Colombia asumiera una alianza contra Francia. Defensiva Y ellos que arriesgaba y ellos no podían ir contra Francia porque Francia había sido el desencadenante de la libertad de América del Sur, porque la invasión de Napoleón a Francia... y además para consolidar la independencia de América Latina, la prioridad en términos diplomáticos era el reconocimiento de Estados Unidos, que no Francia. quería que se reconociera Haití, el reconocimiento de Francia, y obviamente tenían el apoyo inglés. Porque claro, no era táctico que se involucrara una... Entonces, eso hizo que la exigencia haitiana llegaran a tal punto que obligó a la Gran Colombia a hacer una deuda para poder pagarle a Haití la colaboración que habían tenido. Bueno, la instrucción que tenía Chanlate era que si no aceptaban el acuerdo de defensa y asistencia mutua, le cobrara las armas. No, y se la cobraron. Y fueron pagadas con creces con un préstamo que Haití cobró en la banca inglesa. O sea que, evidentemente, el favor que le hicieron a Bolívar fue pagado con creces y que no hay ninguna deuda económica por parte de la Gran Colombia, ni ninguna deuda moral, porque todo eso fue saldado, solventado de una manera exigente, porque al punto de que tuvieron que endeudar a una Gran Colombia arruinada. Eso pudo estar en el origen del aislamiento de Haití, pero también, evidentemente, la política norteamericana, que lo explica muy bien Martí. No, pero además de eso estaba el hecho siguiente. Excluir las Antillas del proceso de independencia de Sudamérica. El pacto con Estados Unidos, con Francia, era que se podía reconocer la independencia de Sudamérica a condición de que Sudamérica no expandiera la línea de independencia pero había actores, al Caribe. Pero había actores sudamericanos que decían, nosotros no podemos tener ningún tipo de relación en un Haití donde la gente blanca no puede ser propietaria. Y las leyes haitianas prohibían que cualquier blanco fuera propietario. Claro. Es en el 1920 cuando Roosevelt, en su intervención, hace posible que personas de piel blanca puedan ser dueños de algo en Haití. O sea que el sistema jurídico... Roosevelt, ¿tú te refieres? Al marino Roosevelt. Al subsecretario de Marina, que después llegó a ser presidente de la República, que es el que hace la constitución haitiana. Exacto, en 1920, y esa constitución, por vez primera, permite la inversión extranjera y permite que extranjeros que inviertan puedan ser propietarios, aunque sean de piel blanca. Manuel, hay un tema que yo quisiera que tratáramos ya en los minutos finales de este programa. Uno percibe que Occidente tiene una mala conciencia con Haití, porque Haití surge precisamente de
del gran tráfico transatlántico de esclavos de África a América, donde estuvieron involucrados las potencias europeas, principalmente Inglaterra. Primero fue Holanda, después Inglaterra, la misma Francia, y había un trato, un trasiego de la costa occidental de África a América, tanto a Brasil, al Mar del Plata, pero sobre todo, en el caso de Francia, a su colonia más productiva, que era Haití, que usaba plantaciones intensivas en capital y sobre todo intensivas en mano de obra, en condiciones de sobreexplotación. Entonces hay como una mala conciencia de Occidente, como una carga que uno percibe que, por un lado, no quieren, bueno, Haití fue aislado de 1801 por la política norteamericana y solamente se viene a reconocer después, mucho después. En ese proceso, el proceso de República Dominicana fue completamente diferente de esta parte de la isla. Incluso lo destacan personas como Porter Dixon. Dixon Porter. Dixon Porter y aquel cónsul norteamericano que llegó a Haití, que era uno de los líderes abolicionistas negros, sí, que llegó a Haití y destacaba que eran diferentes las colonias. Pero siempre como que ha quedado el tema de la deuda de Occidente con Haití. Y hay como una mala conciencia para el manejo de ese tema. Y eso tiene muchas implicaciones. Yo creo que Haití ha logrado, sí, introducir el tema de su victimización en el mundo como una parte de la agenda internacional y como parte de que el mundo lo vea a ellos como un país acreedor de la solidaridad internacional. En Haití ellos prohibieron, fue un régimen negrocéntrico que prohibió a una parte a la población originalmente blanca de allí, le prohibió ser propietario, en primer lugar, y la expulsó del país. Sí. Y por ello, porque lo que pidió Carlos X a Boyer. No fue a los franceses, sino a los blancos. A los blancos. Sí, porque tú podías entender, bueno, con Francia no vamos a aceptar. No, pero a los que llegaron antes que los mismos negros, porque fue lo que trajeron a los negros, que estaban allí. O sea, los propietarios de las tierras, de los ingenios y de los comercios. Entonces, a toda esa gente que se refugió en Cuba, que es el nombre de la cual habla Carlos X, dice, bueno, lo que hay que hacer es que esa gente pueda volver tras la independencia a vivir allí. Y Boyer dijo que no. Entonces, ese no implicó que había que indemnizarlo. Y para indemnizar a esos antiguos colonos, que eran los colonos de Sandomangue, porque eran más antiguos que los propios negros, sí, y que los propios mulatos, porque fueron ellos que fundaron la colonia de Sandomangue. Sí. Sí, es decir, los primeros colonos. Para indemnizar a esos colonos, Boyer se comprometió a pagar 125 millones de francos, terminó pagando 90 millones de francos a Francia para esa indemnización, y para eso se expandió la parte oriental, devastó todos los bosques de la parte sur de Santo Domingo, como explica Bobrán Alduán. Toda la destrucción de la boscosidad del sur de Santo Domingo fue para pagar la independencia de los haitianos. O sea, ellos nos quitaron nuestra independencia y nos obligaron a pagar la de ellos. Ese es el esquema, sí, sí, cómo funcionó. Entonces, evidentemente, ese esquema, al cabo del tiempo de que dejó de ser un país productivo, hay que buscar las causas de la improductividad en una culpa anterior. Y la culpa anterior es la culpa de que el Occidente conspira contra ellos, de que hay una conspiración blanca contra los negros. Es decir, toda una serie de mitos que no tienen ningún tipo de... Bueno, que se explica como resultado de un país que fracasó. Que fracasó. Que se reconcentra, se atrinchera y desarrolla todo una visión de gueto. No, y que fracasó como cultura. O sea, ellos fueron... identitario. Que fracasó porque a la colonia a la cual Francia le exige
indemnización. No es a Haití pobre, Sí. es la colonia más rica del continente en ese momento. Sí, Manuel, lamentablemente, este tema vamos a tener que seguirlo tratando en otro programa. Me gustaría que hiciéramos un programa específico de la Revolución Francesa, pero ahora nos toca despedirnos, agradeciéndole a ustedes, amigos televidentes, en otras palabras, a haberle dado seguimiento a este programa dedicado a analizar la significación de la isla de Santo Domingo en la historia universal. A ti, Manuel, te reitero las gracias por acompañarnos y hacer tan importantes aportes en la comprensión de este tema. Y también a nuestros patrocinadores de Leche Millets, que están apoyándonos para hacer posible este programa, en otras palabras, que puede ser seguido en los horarios de domingo de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, y martes y jueves de 7 a 8 de la noche, así como también en el canal de YouTube, en otras palabras, TV. Pueden ver toda la lista de programas en otras palabras. Hasta la semana entrante, Dios mediante.